Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, versos desde el 1 hasta el 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 10. Y yo he llamado a este estudio, le he titulado Acciones necesarias para tu vida. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Acciones necesarias para tu vida. Y en cada día, en cada semana, yo diría cada día, nosotros todos nos ponemos en acción cuando despertamos, ponemos los pies en el piso y ya comienza acciones que son necesarias, ¿verdad? Comienzan acciones en su vida y en mi vida en los cuales Dios nos permite hacer. Ahora, de estas acciones que estoy hablando, que vamos a hablar en esta noche, que el texto nos habla, son acciones vitales para nuestra vida como cristianos, como seguidores de Cristo. Así que es muy, muy importante que nosotros todos podamos escuchar las acciones necesarias que este texto nos deja como palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Todos los días tomamos esas decisiones. Y esto viene como resultado de lo que somos. Si somos cristianos, estas acciones son necesarias. Y yo quise traer un ejemplo de una acción. Esto es un taladro. Este taladro siempre va a tener una acción para poder abrir el hueco, para taladrar, o que en este caso tiene un destornillador también en la punta, sirve para destornillar o tornillar, ¿verdad? Es una acción necesaria que va a hacer él porque es un taladro. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, también tenemos acciones necesarias para nuestras vidas, acciones que no podemos descuidar. Y el texto del apóstol Pedro a los discípulos y a la iglesia en aquel tiempo, también ahora él habla de acciones. Verso 1 dice, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Esa orientación del apóstol Pedro está llevando a la iglesia que estaba esparcida, iglesia que estaba en el extranjero, iglesia, personas que estaban fuera del contexto judeo-cristiano, es decir, de su lugar. Ahora él está diciendo, desechen toda malicia. Desechen toda malicia. Por naturaleza, el hombre, el ser humano, es malo. No hay bueno ni uno, ¿verdad? Yo sé que aquí este grupo todo el mundo es bueno, pero el Señor nos llama a que valoremos en nuestra naturaleza humana que desechemos toda ¿qué? Toda malicia, todo engaño que es mentira, toda hipocresía, que seamos sinceros, toda envidia, alegrarse con el bien ajeno, es decir, que tengamos alegría con el bien ajeno, y toda detracción, todo lo que pueda dividir, todo lo que pueda estar estorbando la bendición de la armonía, desechando, acción de desechar el pecado. Yo le denominé a este punto acción de desechar el pecado. No sé, ayer vimos una cebolla que una de las partes de la cebolla se había puesto así como empezó a ponerse malita así. Enseguida hubo que cortar esa parte y desecharla. Todos sabemos que cuando empiece a pasar el tiempo, esa parte malita de la cebolla puede afectar toda la cebolla, ¿verdad? Y así pasa con las papas, tal vez en una bolsa de papas, pero también pasa en nuestros sentimientos, en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Todo engaño, hipocresía, envidia, todo malicia, tenemos que Desecharla. desecharlo, botarlo.
sacarlo. Por eso hablo de una acción necesaria, acción de desechar el pecado. Si fuéramos a categorizar lo que tenemos que desechar, vamos a ese concepto tan amplio, pero tan específico como que tenemos que desechar el pecado. Porque el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, y eso es importante, los que cometimos, los que tal vez hicimos hoy también, tiempo presente, pero tal vez lo del futuro también, ya Dios lo ha perdonado. Pero nosotros ahora, pasando del presente al futuro, en acciones que tenemos que tomar después que terminemos este estudio, mañana, pasado mañana, la semana que viene, en todo este año 2021, tenemos que desechar todo el pecado que nos asedia. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desechemos todo pecado, ¿verdad? Que nos asedia. Siempre va a estar el maligno, las tinieblas, la carne asediando nuestras vidas, persiguiendo nuestras vidas. Pero usted y yo, tanto las malicias externas, ¿verdad? Lo que viene, la invitación, la tentación, como la malicia interna, la que tenemos nosotros dentro por naturaleza, debemos desecharla. Primera acción necesaria, según verso 1, desechar el pecado de tu vida y de mi vida. Segunda acción, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué lindo esto. Segunda acción en esta noche, los que escriben. Segunda acción, desear crecer. Acción de desear crecer. Sabemos que no hay que gritarle a nadie para que crezca, y estoy hablando en lo físico. No tenemos que estirar a ningún niño para que crezca. Hay personas que se ponen en la barra fija y hacen barra fija y dicen que para crecer. Y sí, corporalmente los músculos se ejercitan y demás, pero según el Señor Jesús, que es nuestro creador, dice que no podemos añadirle ni a nuestra estatura ni un codo. No podemos hacer nada por crecer. Yo hice mucho, pero no pude crecer más. Entonces, la idea es que el crecimiento sí tenemos que desearlo, y estoy hablando ahora desde el punto de vista espiritual, como cristianos, como hijos de Dios. Verso 2, segunda acción necesaria, desear crecer. Dice aquí el verso 2, desead como niños recién nacidos. ¿Usted ha visto un niño recién nacido? ¿Cómo está? Empieza a llorar y enseguida está buscando la tetica de mamá ahí para comer, ¿verdad? Alimentarse. Y así mismo es la imagen que usa el apóstol Pedro, que, como decimos, se la comió con esta imagen. Dice la leche espiritual no adulterada. Todos sabemos que la leche materna es uno de los líquidos mejores. Yo diría que el mejor para el crecimiento de un niño, para el cuidado de su cuerpo, en especial los primeros 2 meses, pero todo, mientras que haya leche, la lactancia materna es maravilloso para el cuerpo. ¿Pero por qué? Porque es una leche no adulterada. ¿Y qué es lo que es la leche adulterada? Los cubanos sabemos lo que es una leche adulterada. A medio litro de leche se le echa medio litro de agua y dice que eso es leche pura. Eso es leche adulterada. Está adulterando, variando las normas, violando el contenido. Entonces, cuando nosotros hablamos de desear crecer, estamos hablando desde la perspectiva de niño recién nacido, y el niño recién nacido desea alimentarse. Un cristiano, usted y yo, tenemos que desear, como hoy, y yo les felicito a todos por desear alimentarse espiritualmente. Y yo estoy convencido que todos nosotros estuviésemos ocupados en alguna otra actividad en esta hora, descansando del trabajo, bañándonos, comiendo algo,
estirando las piernas de la labor del día, los que trabajan físicamente, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero hemos deseado en esta hora estar aquí para crecer espiritualmente, para alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? Y qué lindo la comparación que hace Pedro y dice, desear como niño. Y hay dos características de niños que quiero traer a consideración esta noche para todos nosotros. Y es primera, que el niño siempre es dependiente. Los niños siempre tienen dependencia de los padres y en especial para su alimentación dependen de la mamá siempre. Y los niños tienen inocencia, esa inocencia original, esa, digo yo, desinformación de la malicia de la vida, esos ojos que miran con ternura, ¿verdad? Esa mente limpia de tantos pensamientos malos. Por eso nosotros tenemos que, mira lo que dice el texto, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para santificación, para salvación, para sanidad. Si nosotros queremos recibir de Dios salvación, y ya la hemos recibido por fe, por posición somos salvos, pero la palabra salvación incluye muchos conceptos como santidad, como sanidad, y hablo de sanidad espiritual y hablo de sanidad corporal, porque la palabra de Dios cuando alimenta tu vida trae la sanidad espiritual que necesitamos, ¿verdad? Entonces, segunda acción en esta noche, acción de desear crecer. Usted y yo todos los días necesitamos tener ese hambre espiritual para cubrir la necesidad de crecimiento. Dice esto, verso 3, y hago una anotación aquí según Pedro, esto es para los que han gustado la benignidad del Señor, los que han probado que el Señor es real, los que han probado y tienen testimonio en sus vidas de que el Señor les ha bendecido. Y esto es principal, esto es buenísimo, es buenísimo. Lo que hablábamos ahorita, un cristiano tiene que estudiar la Biblia. Si hay una persona que no estudia la Biblia, que no lee la Biblia, que no memoriza, que no desea, no es cristiano, porque no ha gustado, no ha probado, no ha saboreado. Hay personas que tal vez en algún alimento dicen, ay, a mí no me gusta eso. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? No podemos, es decir, a opinar de algo que no hemos probado. Entonces, asimismo, si es que hemos probado esto, de alimentarnos para crecimiento, es importante hacerlo. Acción de desear crecer. Tercera acción en esta noche. Acción de acercarse a Dios. Verso 4. Acercaos pues a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué interesante que la acción de acercarse a Dios no es solo el día que nos entregamos a Cristo. Tal vez usted se entregó a Cristo con un predicador o con algún hermano o hermana que le dijo, acércate a Dios. Y bueno, ese día es importantísimo. Yo digo que es el día más importante de la vida porque por fe aceptamos a Cristo. Pero el día más importante de la vida, ¿sabe cuál es? Hoy. Porque ayer no existe y mañana tampoco. Así que el día más importante de la vida es hoy. Y este llamado del apóstol Pedro a que nos acerquemos a él es hoy. Es todos los días, pero hago énfasis, es hoy. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres y por los hombres impíos, ¿verdad? Mas para Dios escogida y preciosa.
Pedro quiere recordarle a los hermanos que están en los diferentes lugares, capítulo 1, verso 1, recuerdan que él está escribiendo a los hermanos que están en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, todos los que estaban esparcidos en la dispersión, los que habían salido huyendo por la persecución, los que se habían trasladado a otros lugares por X o por Y. Pedro le está recordando, tenemos o tienen que acercarse a él. Piedra viva. Me gusta mucho eso. Una de las iglesias que plantamos en Cuba le pusimos así este nombre, Piedras Vivas, porque tú y yo somos como piedras vivas. Ahorita lo vamos a ver también, acercándonos a él, piedra viva. Y aunque los hombres han desechado a Jesús, han desechado el evangelio, usted y yo, nosotros tenemos la bendición de ver las características y cómo Dios, el Padre, ve a Jesús. ¿Cómo lo ve? Dice ahí el verso 4 al final, más para Dios escogido y precioso. Viene en femenino hablando de la piedra, ¿no? Piedra escogida y preciosa. Qué maravilloso que la piedra es escogida. Es escogida y es preciosa. Precio valioso para el Señor, tiene mucho precio el Hijo que vino a ser hombre para dar su vida, para darnos la salvación. Verso 5, y estoy todavía en la acción de acercarse hoy a Dios. Vosotros también como piedras vivas, Él es piedra viva, nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hago recuerdo y explico la imagen. Una piedra, habla de las piedras un poquito más después, verso 6 habla de piedra de ángulo, ya vamos a llegar allá. Pero la construcción tanto en el estilo egipcio como en el estilo también de los romanos, y hoy también muchas casas, aunque aquí en Estados Unidos predomina mucho la madera para la construcción, pero en muchas de nuestras naciones y en cualquier lugar del mundo se usa la piedra, lo que llamamos ladrillo o lo que llamamos bloque, ¿verdad? Entonces nosotros somos como piedras también para ser, dice el verso 5, edificados. Y aquí entrelazo esta idea con la segunda acción, que es el deseo de crecer, la acción de desear crecer. Mira, hermano, nosotros como iglesia tenemos que tener en nuestro ADN, en nuestra psicología de vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra acción diaria, ser edificado. ¿Qué quiere decir edificar? Poner una piedra más, poner un ladrillo más, poner un peldaño más para seguir, ¿qué cosa? Edificando. Jesús dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Y definitivamente Dios quiere que su iglesia pueda crecer, y siempre en dos alternativas, en dos perspectivas, mejor dicho, en la perspectiva de la calidad espiritual. Por eso es piedra viva. Calidad espiritual. Todo lo que tiene vida crece, todo lo que tiene salud espiritual crece, todo cuerpo que tiene salud física crece. Es algo natural. Nunca hemos visto a nadie gritándole a un árbol, arriba, crece, crece. Nunca hemos visto a nadie estirando las manitos y los pies de un niño para que crezca. Todo lo que tiene salud crece. Y nosotros debemos desear como piedras vivas ser edificados, crecer como casa. ¿Cuál es el término ahí en el verso 5? Espiritual.
tu crecimiento y mi crecimiento tenemos que valorarlo desde el punto de vista siempre en nuestra espiritualidad. La espiritualidad del ser humano se define por lo que sabe y conoce de Dios, porque Dios es espíritu. Mateo capítulo 24. Mejor dicho, Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu. Y si alguna persona habla de espiritualidad, desea espiritualidad, tiene que conocer a lo espiritual que es Dios. No hay espiritualidad fuera de Dios, el creador. No hay espiritualidad redimida si no es en Cristo Jesús. Y lo más de lo más de lo más, no hay espiritualidad si no está el Espíritu Santo en la vida de la persona. Esas tres categorías son muy importantes. No hay espiritualidad si no tenemos la perspectiva del Padre Celestial como el Espíritu. No hay espiritualidad redimida, es decir, arreglada en la vida del ser humano si Cristo no está. Y no hay espiritualidad si no está Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahorita vamos a ver de nuevo este término, pero tengo que adelantar un poquito el concepto de sacerdote, y un sacerdote es el que sirve en el templo de Dios. Pero que me llama mucho la atención esto, porque el Señor nos está hablando a nosotros como casa espiritual y ahora habla como sacerdote, y sabemos lo que hemos leído en el Antiguo Testamento y lo hemos estudiado, que los sacerdotes estamos en el templo, y nosotros ahora que estamos en la redimido, que somos la iglesia, sabemos que el templo de Dios, ¿quién es? Nosotros. Pero aquí habla de un sacerdocio santo. Quiere decir que tú y yo tenemos que preocuparnos, y voy a usar otro término, preocuparnos por nuestra espiritualidad. No es responsabilidad de nadie. Tú eres tu sacerdote. Tú tienes que edificar tu templo. Tú tienes que edificar tu espiritualidad. Tú tienes que... La acción de acercarte a Dios no depende de nadie. No le eche la culpa a nadie. No le eche ni la culpa ni al diablo. El enemigo número uno para no acercarnos a Dios se llama Javier o Chaple o Magday, según que sea la persona. Eres tú el enemigo número uno para no acercarte a Dios. Entonces tú eres tu sacerdote para que cuide el templo que mora Dios. ¿Están conmigo ahí, verdad? Para ser edificado. Entonces no le puede echar la culpa al pastor, por favor. No le eche la culpa a los diáconos, no le eche la culpa al pasado, no le eche la culpa a los padres, ni a las maldiciones generacionales, dirían algunos por ahí. Yo creo que si Cristo llegó, se va todas las maldiciones y todas las cosas. No queda nada, si no, Cristo no es suficiente. Entonces, nosotros creemos, conforme a la palabra, que ahora tenemos la responsabilidad de la acción de acercarnos a Dios para ser edificados en lo personal, atención ahora, en lo familiar. No le eche la culpa a nadie. Tú eres sacerdote de tu familia, en especial los hombres que estamos aquí, pero las mujeres son las sacerdotisas de Cristo, son las siervas de Dios, y los matrimonios ni se diga. Es mejor dos que uno para servir a la familia, para edificar la familia. Y tercera categoría de crecimiento como cuerpo de Cristo, ser edificados como iglesia. Como iglesia, no hay cristianos por cuenta propia, no hay cristianos, no hay cristianismo ¿cómo es? Independiente. No hay cristianismo independiente, no hay iglesia, ¿cómo es? Personal. La iglesia, el cuerpo de Cristo, son los redimidos unidos en el Señor. Y tenemos que crecer para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La acción de acercarnos a Dios es para, verso 5, para ofrecer ¿qué cosa?
sacrificios espirituales. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales, sacrificios de comida, sacrificios de montones de cosas que se traían de oro, de plata para adorar a Dios y demás. Hoy, en la época de la redención en la iglesia, nosotros tenemos que ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Nuestro sacrificio tiene que ser espiritual, aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque definitivamente ser edificados o crecer espiritualmente es acción de Dios. Por eso tenemos que acercarnos a la fuente. Tenemos que acercarnos al que da el crecimiento, que se llama Dios. Dios es quien da el crecimiento. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso desde el 6 al 9. Primera a los Corintios 3, verso 6 al 9. Leo el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Nosotros vamos a estar buscando de Dios, nosotros vamos a desear la leche espiritual no adulterada. También los líderes y los que ya han crecido van a desear vianda y carne y vegetales para seguir creciendo, ya no como niños, sino adulto espiritual. Pero el crecimiento lo da Dios. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura. Y cuando dice la escritura, cuando usted lea en el Nuevo Testamento que dice la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Fíjense que está con mayúscula. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ahorita hablamos que Cristo es la piedra viva, ¿verdad? Y proféticamente los profetas hablaron del Mesías, del enviado de Dios, como la piedra angular. Me gusta como dice Pedro aquí, la principal piedra del ángulo. La base de la iglesia, como le dijo él, Jesús a Pedro, y tú eres Pedro, sobre esta roca, es decir, la afirmación de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la afirmación que Pedro había dado, edificaré mi iglesia. Jesús es la piedra escogida, la piedra preciosa, la piedra del ángulo. Yo no sé mucho de construcción, pero sé que para levantar una pared, para levantar un edificio hay que hacer una base y poner una piedra principal. Ese es Jesús. Nosotros tenemos que valorar mucho eso, la piedra que es Jesús, siempre estar en las rocas. Recuerden Mateo capítulo 6 cuando dice, edifica la casa sobre la roca, haciendo la comparación de los que el hombre que de necio que edificó su casa en la arena. Pero aquí hay una noticia buena, que los que nosotros que estamos edificados en la roca, va a venir lluvia, van a soplar viento, vienen los ríos, pero vamos a mantenernos en el Señor. En estos tiempos de lluvia, de río, de vientos, de crisis espiritual, usted y yo nos vamos a mantener porque estamos en la piedra angular que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos, bueno, me gusta mucho como termina el verso 6. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en alguien que no hemos conocido, esto le da argumento a las tinieblas, al maligno, a las personas endemoniadas, lejos de Dios, a las personas carnales que se sienten a veces muy espirituales, pero no saben nada del Señor ni conocen a Dios, de avergonzarnos por nuestra fe, por lo que seguimos, por la inversión espiritual que hacemos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando dedicamos tiempo los domingos para adorar al Señor y otros se van para la playa y otros están en otras actividades, cuando nosotros estamos adorando a Dios.
uno se mete en una botella de ron y dicen, ah, esta gente del culto ese. Hay personas que creen que nos pueden avergonzar, pero aquí dice, el que creyere en él no será, ¿qué cosa? Avergonzado. ¿Cuándo? Bueno, tengo dos perspectivas en el tiempo para valorar la vergüenza. Uno, hoy no seremos avergonzados. Que usted esté invirtiendo tiempo en el Señor para ser edificado, eso te va a permitir fortaleza espiritual, te va a permitir bendición para tu vida, alimento espiritual, te va a permitir ser bendición, porque cuando recibe bendición puedes bendecir, pero cuando estamos vacíos no podemos bendecir a nadie. Pero la vergüenza mayor es cuando Cristo venga. ¡Wow! 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 ¡Qué vergüenza para muchos! Todos nosotros nos vamos con él, por eso no vamos a estar avergonzados. Verso 33 de Romanos capítulo 9. Como está escrito, me llama la atención que tanto Pedro como Pablo, que eran buenos amigos, hacen alusión al mismo texto. He aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El cristianismo es la relación con Dios que no nos va a nunca a avergonzar. Seguir a Cristo no te va a avergonzar nunca. Hoy no te va a avergonzar, pero cuando Cristo venga también vas con gozo a la eternidad. Romanos capítulo 10, verso 11, los que copian. Romanos 10, 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. A veces yo le comparto, me atrevo a decirlo porque ya tengo confianza con todos ustedes y ya nos conocen bien, pero a veces las personas viven el cristianismo como si estuvieran traficando marihuana, medio escondido así como que, no, abierto. Estamos hablando de lo mejor, la mejor vida, la iglesia. Cuando compartes un tratado, cuando hables del Señor, estás hablando del mensaje más poderoso del mundo. Cuando estás hablando de Cristo, estás hablando de lo mejor, ¿verdad? Entonces, amén. No serás no te avergonzarás. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Ahora, hijitos, permaneced en él, Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En la segunda venida de Cristo, mucha gente se va a avergonzar de no haberle seguido. Va a bajar la cabeza triste. Y lo más triste es que va a bajar la cabeza hasta el infierno. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón, nadie me espera. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Toda esta imagen de Apocalipsis capítulo 16 es que nos hemos preparado para el encuentro con él y tenemos ropas blancas, ropas de fiesta, ropas de gala para entrar en las mansiones celestiales. Pero, hay un pero ahí, para los que no creen, y estoy en el texto de Primera de Pedro, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, wow, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y piedra que hace caer porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando una persona desecha a Cristo, la piedra que es Cristo está ahí, aunque lo haya desechado. Y una piedra que esté ahí en el camino de la vida de alguien que es Cristo, que se manifiesta por su palabra, esa palabra siempre va a hacerlo tropezar. Se va a acordar de que desechó al Señor, pero al final va a ser tropezadero para vida, para muerte eterna, tristemente, pero para nosotros vida eterna.
esa anotación del verso 7 final y verso 8 es para los que no creen. Así que no vamos a estar dando tanto énfasis porque todos nosotros hemos creído. Amén. Amén. Cuarta acción, y es rapidita, pero muy importante y vital. Acción de ser. Ser, S-E-R, ser o R. La ilustración cuando un niño quiere ser, cuando un niño quiere ser bombero. ¿Qué hace un niño si quiere ser bombero en la casa? Una de las cosas que hace es agarrar la manguera de la vara del patio, se pone un casco, se pone un disfraz de bombero, ¿verdad? Porque quiere ser bombero. Y así, si quiere ser médico, enseguida los padres buscamos juguetes que tengan que ver con la medicina. Si quiere ser maestro, ahí va a estar un pupitre y va a poner si es niña pone las muñecas y si es varón también pone los muñecos ahí, empieza a darle clase. ¿Por qué? Porque desea ser, sea cualquiera de los oficios que hemos mencionado. Usted y yo como hijos de Dios tenemos que ser. Verso 9. Pueblo de Dios, ¿verdad? Somos pueblo de Dios, ¿sí? Verso 9. Eres linaje escogido. Piensa en todo lo que hablé de los niños cuando quieren ser algo ahora, cuando diga todas estas categorías ahora. Eres real sacerdocio, hermano querido, hermana querida. Eres nación santa. Eres pueblo comprado por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los días nosotros como una acción necesaria en nuestras vidas? Ser y vivir como un linaje escogido. No podemos vivir como, no podemos como que ser, no, yo soy, me gusta mucho un pastor amigo mío que decía, hay gente que dice, yo soy una cucaracha, yo soy una, no sé, yo soy nadie. No, somos linaje escogido. Somos hijos de Dios. Por supuesto, que no se nos suba la fama para la cabeza, que no se nos suba el orgullo. Pero recuerda Pablo y el Señor dice, ninguno tenga más alto concepto así que el que debe tener. Ya lo estudiamos anteriormente. Tenemos que tener una valoración de quiénes somos. Por eso la acción de ser. Todos los días párate en el espejo y tú vas a decir, yo soy linaje escogido. Cierra el cuarto, como el baño, no vaya a ser que alguien diga, este está solo hablando allí. No importa, pero dítelo, dilos todos los días, repítelo, repítelo. Eres linaje escogido, tú eres linaje escogido, tú eres linaje escogido. Recuerda, el niño se viste de bombero porque quiere ser bombero. El niño se viste de maestro porque quiere ser maestro. Nosotros tenemos que vestirnos y vivir como linaje escogido, como real sacerdocio. Vístete para servir a otro. Y no hablo del vestuario, sino vive como para servir a otros. Como sacerdote, representante de Dios. Como nación santa, apartado para el Señor. ¿Por qué tú no vas allá? Porque yo soy una nación santa. Yo soy una persona que estoy apartado para Dios. Oye, pero tú estás apartado para allá, tú no haces eso. Sí, porque estoy apartado para Dios. Y eso no puede avergonzarnos. ¿Y por qué tú no haces esto? Porque yo soy santo, soy apartado para el Dios Altísimo. Yo soy linaje escogido. Tenemos que la acción necesaria de ser, porque lo que no seamos, no vamos a poderlo cultivar. Y pueblo adquirido por Dios. Recuerde, usted y yo fuimos comprados por la sangre del Cordero. Y esto es una categoría de que nos debemos recordar siempre que somos esclavos comprados por Cristo para libertad. No seamos esclavos del pecado ni esclavos de la gente. Somos linaje, ¿cómo es? Pueblo adquirido por Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Y quinta acción, me dan 2 minuticos más, pero quinta acción, el objetivo y el propósito de Dios en la quinta acción es, dice, para que anunciéis.
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La quinta acción es anunciar. Como cristianos, Pedro le está recordando a toda esa gente que estaba esparcido en diferentes lugares en Europa y en el Asia Menor, que tenían que anunciar a Cristo. Pedro le está diciendo, ustedes están en todos esos lugares ahora, en Pontio, en Palacia, en todos los lugares mencionados en capítulo 1, para que anuncien las virtudes de Jesucristo. Y para nosotros hoy hemos venido de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, de todos los lugares donde hemos venido para que anunciemos aquí, que están todas las naciones también, las virtudes de Jesucristo. Porque Él nos sacó de las tinieblas. La quinta acción es anunciar, anunciar y anunciar y anunciar. Si nos levantamos y salimos de la casa, tenemos que anunciarle a alguien. Si comes algo y tienes energía para hablar, es para que anuncie a alguien. Si alguien va a tu casa, anúnciale el evangelio, porque no sabemos si mañana se muere esa persona. Si ora por alguien, anuncia las virtudes. Virtud es poder. Anuncia el poder de Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Verso 10. ¿Por qué tenemos que anunciarlo? Verso 10. Vosotros en otro tiempo no era pueblo. Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora eres pueblo de Dios. Por eso tenemos que anunciarlo. Y por eso tenemos que hacer todas estas acciones anteriores. ¿Por qué? Porque en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora, como dice Jeremías, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y como dice Pedro, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estas 5 acciones tenemos que desarrollarlas por ser pueblo de Dios y por haber recibido de la misericordia del Señor. Amén. Conclusión, si eres parte del pueblo de Dios, tienes que hacer estas acciones necesarias y solo menciono las acciones. Primera acción, desechar el pecado. Segunda acción, desear crecer. Tercera acción, acercarnos a Dios, acercarte a Dios. Cuarta acción, acción de ser. Y quinta acción, acción de anunciar. Que Dios nos bendiga. Y que seamos pueblo de Dios viviendo en acción, ¿verdad? En acción.